Muy buenas noches allá en Argentina o muy buenas tardes aquí en México. Eh, Gracias por acompañarnos en este conversatorio titulado Psicoanálisis de Lacan y las psicoterapias, clínicas divergentes. Y bueno, le agradecemos a nuestro gran invitado del día de hoy, que es Marcelo Augusto Pérez, un gran difusor del psicoanálisis de Lacan. Bueno, algunos ya lo conocerán, ¿no? Bueno, muchos de hecho ya lo conocerán por su blog, Psicocorreo y su canal de YouTube con el mismo nombre, ¿no? En donde, bueno, ha abordado distintos temas teóricos, filosóficos y, bueno, políticos también sobre el psicoanálisis, ¿no? Y, bueno, aquí nos acompaña para presentarnos este tema, que es un poco, digamos, lo elegimos porque aquí en nuestra ciudad, para contextualizar un poco, ¿no? Aquí en el sureste de México, el psicoanálisis todavía sigue siendo primero un enfoque más de la psicología y por lógica, bueno, también un enfoque más de psicoterapia, ¿no? Pero nosotros nos preguntábamos si el psicoanálisis de Lacan podría ser considerado una psicoterapia o una psicología, ¿no? Si bien el de Freud, de alguna manera sí, pero el psicoanálisis de Lacan, al menos desde nuestra postura, nosotros queremos justamente aclarar ese punto, ¿no? Y bueno, para eso Marcelo va a platicarnos, a charlarnos el día de hoy sobre este tema. Bueno, Marcelo, pues te agradecemos mucho por la invitación, ¿no? Te agradecemos bastante y bueno, abrimos con esta pregunta, ¿sí? Para iniciar este tema. ¿El psicoanálisis de Lacan puede considerarse como una psicología, es decir, como un enfoque más de la psicología? Bueno, gracias Wilmer y Giovanni por la invitación. Ante todo, les agradezco. A veces voy a tratar de esperar que terminen porque hay un delay, estaba viendo la imagen, así que voy a esperar que unos 2 segundos, así no nos pisamos. Bueno, sí, este es un tema, ¿no? No, nosotros ya sabemos que de ninguna manera el psicoanálisis es una psicología. De hecho, yo el otro día comentaba con una colega de allá de México, del país de ustedes, que en Buenos Aires esto se puede, al ser una ciudad un poco más psicoanalítica, por decirlo así, se puede ver incluso en las librerías, ¿no? Uno entra a una librería, sobre todo en una ciudad grande como Buenos Aires, librerías grandes sobre todo, y los libros de psicología están en un lado y los de psicoanálisis están en otro, ¿no? Es como geografía e historia o como filosofía y poesía. Bueno, yo creo que tendríamos que, porque hay tantas cosas para decir de esto, que tendríamos que ir entrando en algunas cuestiones. Si les parece, yo apunté, tengo algunos libros acá, algunas citas también para hablar, porque me parece que hay dos cuestiones. La separación entre la psicología y el psicoanálisis, y después dentro del psicoanálisis hay mucho psicoanálisis, y me parece que también tenemos que distinguir el psicoanálisis de Lacan de los otros psicoanálisis. Pero bueno, empecemos con el tema de la psicología, si ustedes quieren. La respuesta es no. Lo que vos preguntabas, Wilmer, no, la respuesta es no. El psicoanálisis no es una psicología, incluso Lacan decía que tampoco era una psicoterapia. El tema de la psicoterapia es un tema porque ustedes saben que en psicoterapia se puede englobar millones de cuestiones, ¿no? Hasta el yoga, o hasta, no sé, cualquier otro tipo. Y además, como tiene este significante de terapia, uno podría pensar que el psicoanálisis no llevaría a ser terapéutico. Pero el tema de la terapia es que, como digo siempre, uno puede ser, cualquier cosa puede ser terapéutica para uno, puede escuchar música, etc.
Lo que pasa es que en un contexto determinado, decir que el psicoanálisis no es una psicoterapia implica determinadas cuestiones epistémicas y sobre todo clínicas. Algo que Lacan incluso en una conferencia que dio a sus comienzos, que se llama Psicoanálisis y Medicina, que la dio en París, en la Salpêtrière. Bueno, nada, él decía ahí que hay una falla epistemosomática. Entonces, fíjense que ya está hablando de algo en el orden del cuerpo, algo en el orden, incluso podríamos decir que la falla no es solamente epistemológica entre la psicología y el psicoanálisis o la medicina, sino epistemosomática. Es interesante eso que decía allá Lacan. Si quieren, bueno, apunté algunas cosas. ¿Quieren que sigamos? ¿Quieren preguntarme algo? ¿Sigo? Ustedes digan, ¿eh? Claro, adelante, Marcelo, que queremos escucharte, ¿no? A mí me parece que la primera cuestión que podríamos pensar entre la separación entre la psicología y el psicoanálisis es una cuestión que tiene que ver con el saber. Esto nos va a remitir inmediatamente a otras cuestiones, ¿no? Con el saber, bueno, con esto que uno puede conocer como goce o como sufrimiento, en principio para la gente que no está al tanto de esto, y que tiene que ver también con algo en el orden del sentido, del sinsentido, y después, para ser un poco más técnico, podríamos hablar de la cuestión del sujeto. Bueno, ahora que dije la cuestión del sujeto, ustedes creo que postearon para publicitar esta charla algo que Lacan va a decir en el seminario 11, también lo va a decir en la proposición de octubre a ver, nosotros tenemos que entender, en principio, que es algo bastante difícil de poder captar, que no hay intersubjetividad en un dispositivo analítico. Es decir, ¿por qué digo difícil? Porque se supone que hay dos sujetos y en realidad hay dos personas, pero no hay dos sujetos. Entonces, yo voy a citar algo que está justamente referido a esto, que lo dice Lacan en la proposición de octubre cuando habla de esto. Dice, por eso yo les decía que esto tenía que ver un poco con el saber, ¿no? Y con lo que conocemos como sujeto supuesto saber. Dice, sujeto supuesto saber ¿por quién? Se dirá, si no por otro sujeto, pregunta Lacan en esta charla, en este congreso que dio. Y se pregunta tras cartón, ¿y si supiésemos que no hay sujeto que pueda ser supuesto por otro sujeto? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que quiere introducir con todo esto Lacan, que es también algo que ustedes postearon en relación con el seminario 11? Quiere introducir la cuestión del significante. Y esto es muy importante porque cuando se trata del saber y del sufrimiento, la psicología y la medicina y las psicoterapias en general no tienen como eje y como, voy a decirlo así, precursor el tema del significante. Voy a traducirlo de dos maneras. Primero tenemos que entender que primero el significante es lo que causa el sujeto y también es lo que causa el goce, va a decir Lacan. Es decir que de alguna manera, si es la causa del sujeto y es la causa del goce, Lacan va a poner, el psicoanálisis de Lacan va a poner mucha preponderancia en el significante. Por lo tanto, el saber en sí mismo no es un saber ya sabido de los manuales, en los test de psicoterapias, en los test cognitivos conductuales, los psicodiagnósticos me refiero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un saber que ustedes pueden conocerlo como saber inconsciente, el saber no sabido, que en realidad parte del cogito cartesiano, porque es así, nosotros necesitamos del cogito cartesiano porque justamente eso es lo que va a permitir la realización, la producción del sujeto supuesto saber, por decirlo así. Pero el saber no es menos supuesto que el sujeto.
Entonces, por eso en esta misma proposición, Lacan dice, se trata de extraer de aquí la posición del psicoanalista, con lo cual esto también nos remite a una cuestión sobre el deseo de analista y la cuestión de la ética y del inconsciente como estatuto ético, como dice Lacan en el seminario 11. Les voy a leer, a ver, ¿por dónde empiezo? Porque hay varias cuestiones, ¿no? Acá en el 11, Lacan va a decir, no quiero extenderme mucho con las citas para no alargar todo esto, en la clase 11, si no me equivoco es, a ver, es la 11, sí, es la clase 11, Lacan va a decir, tomar como punto de partida la relación del sujeto con un contexto real puede tener su razón de ser en tal o cual experiencia del psicólogo. Fíjense que ya ahí nos está entrando también en esta cuestión de lo que es la realidad. ¿Por qué dice esto Lacan? De alguna manera, que es lo que también estuvo todo el tiempo manejando en todas sus... Bueno, porque el médico y el psicólogo tienen una realidad y se trata de alguna manera, volviendo a este significante psicoterapia, de terapizar algo en el individuo en función de esta realidad, ¿no es cierto? Y la realidad para el psicoanálisis no es la realidad del psicólogo, ni del psiquiatra, ni del vecino de enfrente. Una vez a Borges le preguntaron ¿qué piensa usted de la realidad? Y Jorge Luis Borges respondió, ¿de qué realidad? ¿De la suya o de la mía? Entonces, tenemos que entender que el psicoanálisis captura esta cuestión de la realidad, pero también tiene que ver con algo en el orden de lo que vamos a conceptualizar como sujeto. Por eso les decía que la intersubjetividad para el psicoanálisis no existe. En el dispositivo, ¿no? Me refiero. Entonces dice Lacan, un poco más abajo de esta cita, dice, lo que yo he llamado el islote psicológico no es la vieja o que siempre joven mónada instituida tradicionalmente como centro de conocimiento, ya que la mónada leibniziana, por ejemplo, no está aislada, es centro de conocimiento. No se puede separar de una cosmología, es en el cosmos el centro desde donde se ejerce lo que será, según las inflexiones, contemplación o armonía. Volvemos a encontrar el islote psicológico en el concepto de moi, de yo, que se ha confundido en el pensamiento psicoanalítico con el sujeto desamparado en su relación con la realidad. Es decir, que una de las cuestiones que Lacan lo va a introducir en miles de citas es que el sujeto no es el yo. Entonces, tenemos acá que considerar, entonces, bueno, ¿qué sucede? Porque la psicología va a apuntar a un estrato yoico muy, muy diferente, por ejemplo, entre otras cosas, a lo que apunta el psicoanálisis, con el tema del sujeto. Es decir, que de lo que se va a tratar en psicoanálisis es de producir un sujeto en función, ¿no? Lo que Freud llamó la Ich-Spaltung, la Ich-Spaltung, en Lacan es en realidad la división del sujeto, no es la división del yo. Entonces, en función de una traza, de una división, yo diría de una herida, y a mí me parece que, para cerrar la primera parte de esto que estamos charlando, la clínica psicoanalítica, a diferencia de las otras clínicas psicoterapéuticas, tiene un modo de abordar esta herida que es justamente el modo diferencial, que no es tapándola precisamente. Yo el otro día posteé algo que decía Leonard Cohen, que, el músico, el poeta, que decía, por la herida es donde entra la luz. Es decir, que nosotros de alguna manera vamos a considerar esa herida y no la vamos a taponar con medicación, no la vamos a taponar con... Esto no quiere decir, bueno, lo que ustedes ya saben, ¿no? Que una cosa es la medicina y otra cosa es la psicología y otra cosa es el psicoanálisis. Esto quiere decir que un paciente con un problema no te tenga que medicar. A lo que voy es a la cuestión, como decíamos antes, epistemosomática que plantea Lacan en psicoanálisis y medicina. Lacan tiene muchas críticas en relación a la psicología, ¿no? Muchísimas. Ya en el seminario 1, en la clase 22, que es al final prácticamente, dice que cuando el psicoanalista pretende saber algo, de psicología por ejemplo, empieza ya su perdición, y agrega, porque de psicología nadie sabe gran cosa, excepto que es un error de apreciación
sobre el ser humano. Tenemos que tener en cuenta una cuestión, que cuando él dice de psicología, por ejemplo, lo dice porque obviamente el psicólogo puede traer para formarse como analista todos los vicios de la psicología, pero también lo dice porque ni de psicología, ni de filosofía, ni de literatura, ni de geografía. Lo que está diciendo es cuando el analista pretende saber algo de psicología, por ejemplo, dice. ¿Por qué está diciendo esto? Bueno, por la cuestión que venimos charlando, por la cuestión de que el saber tiene que ver con algo en el orden del significante, por esto lo relacionamos con lo primero que dijimos, y por lo tanto tiene que ver con algo que ni siquiera está en los manuales, pero tampoco está en lo que Lacan también critica, en el seminario 11 también lo dice, que es la cuestión del homúnculo, es decir, de un saber que tiene alguien adentro y que eso sería el saber inconsciente. Para Lacan tampoco pasa por ahí. Es decir, bueno, porque hay varias cosas que se van abriendo, ¿no? No, es cierto que el psicoanálisis maneja varias cuestiones. Para considerarse una disciplina, para considerar el marco psicoanalítico tenemos que manejar algunas disciplinas. El concepto de lo inconsciente, por ejemplo, concepto de transferencia, el concepto podría ser, bueno, voy a nombrar los 4 conceptos que dijo Lacan en el seminario 11, inconsciente, transferencia, repetición y pulsión. Estos conceptos, obviamente que están en la disciplina psicoanalítica, pero tenemos que tener en cuenta que son conceptos que también manejan otras disciplinas, otras psicologías. El concepto del inconsciente incluso ya sabemos que estaba antes de Freud, pero inconsciente, transferencia, pulsión y repetición son conceptos que manejan otras psicoterapias también. Entonces, el problema es cómo el psicoanálisis maneja estos conceptos y el psicoanálisis de Lacan, porque también en otro psicoanálisis, lo inconsciente, por eso Lacan en el seminario 11, en la primera clase va a hablar de lo inconsciente freudiano y el nuestro, en relación con que hay 2 inconscientes, el freudiano y el lacaniano. Pero también hay 2 o mucho más transferencias de las que uno supone, hay muchas formas de abordar y de conceptualizar el síntoma, hay muchas maneras de pensar la repetición, y en Lacan, en el psicoanálisis lacaniano, que era la pregunta inicial de ustedes, esto es radicalmente diferente. Y esto también connota a la posición que tiene el analista frente a estas cuestiones. Por ejemplo, ustedes sabrán, y bueno, lo tenemos que decir, que la transferencia en Freud no es la misma que la transferencia en Lacan, y la transferencia en Melanie Klein no es la misma que tampoco en Freud ni en Lacan. Entonces, Lacan, una de las cosas que más repitió, bueno, varias repitió muchos, una es que se tiró siempre contra la psicología del yo, pero otra de las cosas que más repitió es que el analista forma parte del concepto del inconsciente, es decir, que nosotros ahí ya tenemos una definición de lo que es la transferencia y de lo que es el síntoma. Es decir, que lo inconsciente, voy a decirlo así, el que no se analiza no tiene inconsciente para Lacan. ¿Se entiende? Es decir, que lo inconsciente no solo se va a producir en el análisis, sino que se va a inventar y que el analista lo va a tener que provocar. El otro día, ayer, en uno de los, el martes, me acordé de esto porque fue muy gracioso, pero muchas veces sucede, pero sucedió justo el martes con un analizante de México, justamente. Empezó a contar un sueño y cuando empezó a contar el sueño dijo, mi madre, quiero decir mi padre, y siguió contando el sueño. Y yo después remarqué ese fallido y le decía, no, pero eso no fue un fallido. Digamos, ¿qué pasa? Si yo dejo pasar eso, ¿por qué lo cuento? Igual esto, hay miles de ejemplos, pero si yo dejo pasar eso, y de hecho era muy llamativo porque el sueño estaba lleno de contradicciones y esa fue una contradicción más, que no sabía si era en la casa de la madre o del padre. Pero si yo no leo eso, no, obviamente que no es un fallido. Aún leyéndolo, sabemos que el analizante se va a defender porque suele defenderse en general.
Porque también el yo, al tomar, al percatarse de que está diciendo algo que no corresponde a justamente lo que decíamos antes, la realidad del yo, bueno, se sorprende. Se sorprende. Y este analizante es psicoanalista y se está formando para ser psicoanalista. No pasa por eso, no deja de ser neurótico. Incluso, quiero decir, aún sabiendo que es un fallido, que de la puerta para afuera es un error, pero de la puerta para adentro, si lo lee el analista, es un fallido, aún así se defiende. Entonces, esta instancia de desconocimiento del yo no es el yo que manejan los psicólogos. Para Lacan el yo es una instancia de desconocimiento y por eso en el seminario 2, en la clase 19, que también lo tengo por ahí, decía que el sujeto termine de creer en un yo, eso sí es una locura. Por eso para Lacan la verdadera enfermedad se llama yo. Entonces, si el yo y si el síntoma, como lo dice varias veces, está estructurado como el yo, o el yo está estructurado como el síntoma, mejor dicho, entonces es lógico que el psicoanálisis se desprenda brutalmente de todo lo que se conoce como psicología y psicoterapia, porque apuntan a un yo fortalecido, vitaminizado, cuando el psicoanálisis apunta a todo lo contrario. Si quieren, pregunten, porque si no yo sigo y me engancho y mientras tomo agua. Claro, gracias, Marcelo. Sí, justamente ahora que abordas este tema del yo, aquí, bueno, te comento un poco lo que sucede, ¿no? Acá en nuestro contexto, en donde los terapeutas, bueno, tienen esta idea, ¿no? De que hay que apuntar siempre a esta fortaleza yoica de la que comentas. Es decir, si viene una persona sintiéndose una porquería, lo que tiene que hacer el terapeuta es alzar su autoestima, ¿no? Lo que comúnmente llaman la persona tiene baja autoestima. Entonces, la terapia lo que tendría que hacer a través de distintas estrategias o técnicas, el poder alzar esa autoestima, vaya, que el paciente se sienta, por decirlo de alguna manera, bueno, que vale, toda esta cuestión. O sea, siempre está muy apuntado al síntoma, cambiar conductas, cambiar formas de pensamiento o formas de relacionarse. Y bueno, sabemos que en el psicoanálisis, pues bueno, no apuntamos a cambiar eso directamente, ¿no? Sino que trabajamos con el sujeto, como bien mencionas, del inconsciente. Vaya, estos cambios que, claro, tampoco son como para quitarle su valor, ya desde Freud decía que venían por añadidura, ¿no? Entonces yo creo que esto es igual una diferencia entre la psicología y el psicoanálisis, pero a veces, no sé, los terapeutas, digamos, los otros terapeutas le recriminan al psicoanálisis el no poder tener justamente estos resultados instantáneos o a corto plazo de estos efectos terapéuticos, ¿no? Entonces la pregunta sería, bueno, el psicoanálisis, ¿cómo podría responder a estas críticas que se le hacen, obviamente desde fuera, sobre que no tiene la eficacia como el cognitivo-conductual de poder generar cambios a corto plazo, ¿no? Lo que pasa es que ahí en esa misma crítica está el problema epistemológico y epistemosomático que decía Lacan. ¿Por qué? Porque la psicología, decía Lacan, es vehículo de ideales. Tu pregunta apunta a eso, es decir, cuando yo les decía antes que hay una cuestión con el saber, nosotros no podemos saber el bien de no tenemos un manual para saber el bien, ¿se entiende? Vamos a suponer, doy siempre los mismos ejemplos que son muy clásicos, que la persona quiera separarse de su pareja, quiera divorciarse. Nosotros no podemos decirle que sí o que no, porque no lo podemos saber. Podemos saber cuál es el bien, si está mejor o peor, etcétera. Podemos escucharlo, ir escuchándolo, etcétera. Cuando vos estás refiriendo a que la psicología, en realidad la psicología lo que está respondiendo a, con
con ese, ¿cómo se dice? No me sale. Con esa consigna, con esa crítica que nos hace a los psicoanalistas, está respondiendo a un mercado capitalista, no hay ninguna duda de eso. Y el discurso capitalista está en las antípodas de lo que puede ser el discurso del análisis. Porque el discurso capitalista, por definición, va a taponar con lo que ustedes conocen como gadgets, que esto no es solo una palabra que toma Lacan, sino que la toman los filósofos. Jean Baudrillard habló mucho sobre esto en un libro que se llama Los objetos, si no me equivoco, se llama Los objetos de la semiología, algo así. Bueno, Slavoj Žižek habló muchísimo también sobre esto. La psicología tapa la herida, y lo mismo pasa con los laboratorios, tapa la ansia, tapa el agujero. Nosotros vamos a trabajar a partir de esa herida y vamos a trabajar alrededor de esa ansia. Por eso es muy común que el analizante en un análisis tenga momentos de mucha angustia. Y nosotros estamos esperando que los tengan. No es porque esperamos, qué perverso que es el analista que está esperando que... Estamos esperando porque, como decía Lacan, la angustia es la brújula del deseo. Y entonces ahí va a aparecer algo. Ahora, para llegar a esos puntos de angustia, el sujeto tiene que hablar y el analista tiene que operar también hablando, no solo escuchando. Y para eso es necesario un tiempo. Y el tiempo de la psicología, como puede ser el tiempo de las obras sociales, que tienen 15 sesiones y nada más, que cubren 15 sesiones, no sé cuánto, etcétera, es un tiempo del mercado, es un tiempo del otro, y el neurótico ya viene bastante gozado por el gran otro, como para encima tener que engordar esa demanda del gran otro. ¿Se entiende? Es decir, ese es el tiempo cronológico y el tiempo del mercado y el tiempo del mercado capitalista. No es el tiempo del sujeto. El sujeto tiene un tiempo lógico. Por eso uno escucha gente que, no sé, el fantasma que lo toma cada sujeto tiene nada que ver con la cronología. Justamente este es uno de los puntos importantes porque el sujeto, cuando llega a un análisis, en general, llega por una perturbación con sus ideales, digamos, hay una confrontación entre el deseo y sus ideales. Entonces, esta pregunta que vos, me estás haciendo, tiene que ver con esto, porque hay un ideal social, un ideal de sociedad, un ideal de que las terapias tienen que ser cortas, de que uno tiene que estar casado y con hijos y ser gerente de una empresa y a los 30 años lo posible. Hay un ideal. Entonces, esta cuestión, que es bastante binaria y que incluso dentro del mismo psicoanálisis hay divergencias, porque hay también un psicoanálisis bastante binario, heteronormativo también, por ejemplo. Esto es parte de la demanda del mercado, ¿se entiende? Es decir, hay que hacer compre ya, hable rápido, que vamos a solucionar rápido, le vamos a dar unos deberes, usted te va a decir, va a repetir como un lorito los deberes, y entonces, que además, acá hay otra cuestión que para mí también es muy importante, que es desde dónde el analista está autorizado a enseñar, por ejemplo, o a hacer una pedagogía, ¿no es cierto? Por eso lo inconsciente, dice Lacan en el 11, tiene estatuto ético. Incluso dice es preontológico e incluso dice y viene del futuro. Es decir, ¿desde qué lugar el analista puede opinar? Y que no es que a veces no demos algún consejo, como digo siempre, porque a veces incluso puede ser parte de la señalización o del acto analítico, pero nosotros no estamos para responder a la demanda del mercado, no estamos para responder la demanda de la obra social, la demanda del hospital, etc. No es que el psicoanálisis no se pueda hacer en un hospital, lo quiero aclarar porque a veces cuando uno dice estas cosas, pero el discurso capitalista es un discurso de un yo fuerte, y justamente eso es lo que el psicoanálisis va a tratar de alguna manera desestabilizar, de buscar, digamos, una cuestión. Además que hay otras implicancias
otros, digamos, más que implicancias, otros conceptos que nos diferencian muy técnicos, que no es tampoco la idea de desplayarlos mucho, pero por ejemplo, la psicología en general, como la lingüística o como incluso la neurología, piensa que el lenguaje es un instrumento del ser humano. Para el psicoanálisis de Lacan es exactamente al revés. Digamos, Lacan dice, soy el juguete de mi pensamiento, soy allí donde no me puedo, donde pienso donde no soy. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es que yo hablo, yo soy hablado, dice Lacan. Soy hablado, soy pensado, soy gozado. Entonces, hay una cuestión también que parte del lenguaje y que esto me parece que cierra un poco lo que decíamos al comienzo. Si el saber tiene que ver con el significante o con algo en relación, y esto está implicado en el sufrimiento del neurótico, del paciente, entonces no están los manuales, no tiene que ver con un saber preestablecido. ¿Se entiende? Estaba buscando, a ver, si quieren, pregunten ustedes, yo voy a buscar algo que me estaba acordando ahora. Sí. No, Marcelo, me escuchaba y la verdad creo que has dicho bastante como para ir puntualizando, ¿no? Porque dentro de esto ya nos ha dado entonces ahí un poco sobre la función del analista, el lugar del analista. O sea, las psicoterapias, como bien se dijo desde el principio, ¿no? Si hay bien una diferencia, porque se trabaja con el yo, se trabaja con la conciencia, ¿no? Y se trata de reforzar este yo, que tú bien marcas, ¿no? Bueno, para la psicología se trata más bien de que eso camine dentro de las normas, ¿no? Para el psicoanálisis no es tanto así, no es así, va en otro sentido. Pero entonces ahí en el psicoanálisis el analista, ¿sí? Tiene un lugar, tiene una función, ¿no? Que es muy distinta incluso también a la del terapeuta, porque el terapeuta lo que quiere hacer es precisamente ese furor curandis, que como dijo Freud en algún momento, ¿no? Es el furor curandis. Ese es el trabajo del psicoterapeuta, ¿sí? Lo podríamos hacer así. Incluso podría yo contar una anécdota rapidísimo. Platicando con una colega, ¿no? Que yo entiendo, por lo que más o menos platicó, era humanismo, ¿no? Entonces ella dice, yo atiendo, y la paciente habla, y al final me pregunta, bueno, ¿y cómo lo ve usted? ¿No? ¿Qué me dice? Entonces, esta psicoterapeuta le empieza a decir, no, pues mire esto, haga lo otro y esto, como un coach, ¿sí? Entonces, esa sería como también una parte de la función de los terapeutas, como que dirigir esta cuestión que tú decías al principio, no hay intersubjetividad, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque en Lacan lo entenderíamos, se está en esa relación, ¿sí? Imaginaria. Bueno, en cambio, dentro del psicoanálisis, la función del analista, si bien lo tocaste, lo rozaste, Marcelo, me gustaría si se podría profundizar un poco, es distinta, ¿no? La dirección de la cura es distinta, pero no es que... creo que ahí hay una diferencia. Claro, porque también tenemos que pensar y aclarar que el paciente viene a buscar sentido, ¿no es cierto? Es decir, se supone que como tenemos un título, pero no necesariamente me refiero a un título universitario, sino un título, un cartel, soy psicoanalista. Bueno, se supone que el paciente viene a buscar ahí algo en el orden del sentido, en el orden de... Pero el problema que acá podríamos introducir es el problema de la verdad. Es decir, hay una cuestión entre el saber y la verdad que el psicoanálisis lacaniano maneja
irremediablemente, y que no es la verdad, como decíamos antes, de los libros, ni la verdad de la filosofía, ni la verdad del tarotista, ni la verdad del astrólogo. Entonces, el problema de la verdad, que es un problema filosófico, yo como digo siempre, creo que la historia de la filosofía es la historia de ver quién tiene la verdad más larga. El problema de la verdad, de alguna manera, yo no sé, no creo que haya otra disciplina, excepto el psicoanálisis, que la trabaje en la singularidad del sujeto. ¿Se entiende? Porque el sujeto cuando emerge, producido en el análisis, es decir, en transferencia y leído por el analista, ahí es donde emerge su verdad. Cuando yo les contaba hace media hora atrás este caso, hay miles, ¿no? Pero cualquier fallido, cuando está diciendo no, y en realidad dijo, yo escuché una cosa y él está diciendo que no lo dijo, o que lo dijo, sí, que lo dijo, pero que no era la intención, lo que ahí está oponiéndose, lo voy a decir en términos bastante binarios y simples, es que el yo quiere, ¿no?, tapar a este sujeto que va a ir emergiendo, que es un sujeto de la contradicción en este caso, y que es un sujeto que tiene que conectarse con una verdad y que no tiene ganas. Hago este introito de lo que vos decías, Giovanni, porque justamente tenemos que pensar que el psicoanálisis y la posición del analista juega contra esta cuestión. Digamos, una de las cosas que más se suele escuchar en los controles de los colegas, y que a mí mismo me puede suceder obviamente, es esto: bueno, ¿para qué me metí en esto? Etcétera, etcétera, y qué hago con este dolor que se me presenta, por lo cual que es el dolor del paciente, del padeciente. ¿Por qué? Porque el analista, después de un determinado tiempo, se ve en una situación donde, bueno, hay que hacer algo, porque el paciente no viene a contar la película del fin de semana. El paciente viene porque hay algo que lo angustia, ¿no? Hay una repetición que se está jugando ahí, etcétera, etcétera. Pero el modo de operar sobre esta repetición y sobre este síntoma, que en realidad es un síntoma leído por el analista que, bueno, es un modo muy diferente a, como vos decías, justamente ustedes decían, cómo opera el psicólogo. Pero nosotros vamos a tratar de ver, de alguna manera, qué puede hacer el analizante en función de su singularidad y de su verdad. ¿Se entiende? No es que no tengamos, y esto es lo que hay que tratar también dentro del psicoanálisis, de normalizar y de investigar, no es que no tengamos un método, ni un procedimiento, ni una lógica, y de lo que se tiene que tratar justamente es de algo lógico, porque si no, se vuelve al tema de la sustancialización, de la ontologización y del homúnculo. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que tratar de ver cómo operar sobre un saber que va a implicar una verdad muy particular y que tiene que ver con algo que también compromete al analista, que es esto que Lacan llamó el horror al acto. Entonces, Marcelo, podríamos, como para empezar a puntualizar algunas diferencias entre la psicología, la psicoterapia, el psicoanálisis, que ya se ha tocado, ¿no? Pero para señalarlo más puntualmente. Entonces, la psicología y la psicoterapia pareciera entonces que se enfocan más en esta cuestión del ser, en esta cuestión del individuo, en esta cuestión de una relación intersubjetiva entre dos individuos que cada uno tiene sus propias, digamos, particularidades, su propia esencia, por decirlo de alguna manera. Y igual esta cuestión como que la persona pueda ajustarse a estos ideales sociales que ya trae la persona, como bien dices, ¿no? Que justamente porque no puede ajustarse a estos ideales es porque sufre. Y si la psicología y la psicoterapia intentan adaptar al individuo a esos ideales, de alguna manera no sería como neurotizar o incrementar más
la neurosis, bueno, no en el sentido de cantidad, pero sino en agravar más el sufrimiento, ¿no? Porque te digo esto, ¿por qué? Porque esto se conecta con lo que hemos observado, al menos yo, lo que sucede en México. No sé cómo se venderán los psicólogos en la Argentina, pero por ejemplo aquí en México he visto mucha publicidad de psicoterapeutas en donde, por ejemplo, la psicoterapia se vende como algo, como un higienismo mental, ¿no? Es decir, como que ahora intentan venderle a la sociedad que es necesario cuidar la salud mental, ir al psicólogo, a la terapia, como ir con un médico a un chequeo general cada 6 meses, cada año, o como ir al dentista, ¿no? Entonces, no sé si eso igual, claro, todo esto tiene que ver igual con el capitalismo y todo, porque de alguna manera la terapia también es un negocio, ¿no? De alguna manera no sé si eso refuerza más esos ideales, porque el vender que que la gente debe acudir con nosotros para estar bien, se sigue reforzando esta idea de que uno tiene que estar bien siempre, rechazando el sufrimiento, el dolor o el malestar, ¿no? Como si fuera algo que no debería de suceder, ¿no? No sé cómo el psicoanálisis se posiciona distinto a la psicología en este caso, por ejemplo. Sí, hay un par de cositas. No es que yo preferiría que aclaremos algo, ¿no? No es que es cierto del furor Sanandi, del furor Furandi, es cierto que el analista no puede saber el bien del sujeto, etcétera, etcétera, pero no es que los analistas no querramos que la persona se cure y esté bien. Tenemos que aclarar esto porque si no parecería que nosotros somos unos sádicos que vamos a claro, sufra y sufra y sufra. El tema es que es terapizar justamente algo. Hay cosas que están sobrevaluadas, sí, eso desde ya y también es parte del mercado. Digamos, mucha gente cree que el amor es la panacea. Digamos, el amor es algo muy lindo, tenés mariposas en el estómago, pero justamente empiezan los problemas, no es que se termina. O los problemas tienen o cambian, ¿no es cierto? Pero hay cosas que están muy sobrevaluadas en el mercado capitalista, que es esto que vos también, Wilber, decías antes, en función de, bueno, rápido y cúrese rápido. Entonces, me perdí un poco lo que estabas diciendo. Yo creo, a ver, dijiste algo también que lo relaciono con esto que yo decía antes en relación con la transferencia y lo inconsciente en función del analista. Como lo inconsciente para el psicoanálisis de Lacan no existe en los manuales, existe solo en transferencia y lo produce el analista, y como tampoco el analista, como decías vos, tiende a terapizar nada, entonces la función o la posición en lugar del analista es una posición bastante difícil de sostener, porque el analista, como vos decías, como no hay intersubjetividad, no es que no hablemos de yo a yo, porque por supuesto que el analista tiene un yo y el paciente tiene otro y que lo necesitamos para hablar. Es decir, como digo siempre, si ponemos el esquema Landa, de la dialéctica intersubjetiva, obviamente que de yo a yo está justamente en el enunciado, va a aparecer la enunciación de alguna manera, necesito hablar, necesito el yo. El problema es que el analista no puede responder desde la chica, no puede responder desde el yo. Entonces, la respuesta del analista, la operación que tiene que hacer el analista, siempre va a estar en función de lo que decíamos al comienzo, de la lectura sobre el significante o sobre la letra incluso del texto del analizante, que no es lo mismo que dar un consejo o responder desde el yo del analista. No es lo mismo leer el texto que responder desde el yo del analista. Entonces, ahí tenemos también un problema que por eso Lacan, todos sus seminarios, todo lo hizo para los psicoanalistas, para la formación de los psicoanalistas, y por eso también los criticó bastante a los psicoanalistas.
porque el psicoanalista puede caer muy rápidamente en pensar que, bueno, esto que decíamos, que el inconsciente puede ser un homúnculo, que hay un saber que está en algún otro, digamos, el psicoanalista, imagínense entonces lo que puede suceder con los psicólogos, porque el psicólogo sí maneja una terapización de algún modo en función de los ideales, ¿se entiende? El problema también es que a veces las cosas no son tan blanco y negro, en general nunca, y entonces tenemos que pensar que el deseo por el cual está tomado el analizante a veces no coincide con el ideal, pero a veces también hay una cuestión, es muy, para explicarlo en 2 palabras es bastante, pero hay una cuestión donde, como digo a veces, para resumirlo, que a veces el deseo es un ideal. Entonces, la escala de grises es muy amplia y por eso el psicoanálisis también no suele ser tan corto, no dura 2 sesiones, porque el despliegue del texto, el analizante, si bien lo hace y el analista si bien lo escucha, los significantes no significan nada por sí solo, entonces hay que esperar que vengan otros significantes a hacer una especie de bucle, e incluso para escuchar la repetición, porque la repetición con un significante, con 2 no hacemos nada. Entonces es un tratamiento que no es corto, si por corto entendemos 10 sesiones, y que implica mucho la escucha del analista, porque el analista, insisto, no tiene que estar en la posición de sujeto ahí, de sujeto de persona me refiero. ¿Se entiende? Entonces, un poco lo que vos estabas diciendo. Yo acá tenía algo para citar también en relación con esto, que es un libro que me regaló un colega de allá de México, lo hizo llegar acá a Buenos Aires, gentilmente, de Elena Bravo Ceniceros, y ella habla sobre el cuidado de sí como genealogía del psicoanálisis. Esto es algo que ya está en Foucault, que lo trabajó Jean Lelouch, está en Nietzsche. Nada, es decir, hay un cuidado de sí también en el psicoanálisis. Incluso Foucault se preguntó si podía ser una experiencia espiritual. Pero no es el cuidado de sí que muchas veces uno puede querer decir, significar querete mucho, mirate mucho al espejo. No es el cuidado del coafer o de la cosmetología. ¿Se entiende? No es querete mucho, me miro al espejo, me digo que yo puedo, que yo puedo. Yo creo que, como digo siempre, hay que confrontar al sujeto, al neurótico, al paciente, al padeciente, con la imposibilidad. Es decir, aceptar que no puede todo, justamente. Aceptar que tiene esa división y no que puede todo, sino que no puede todo. Justamente es exactamente al revés. Entonces, bueno, el cuidado de sí es posible, pero las concepciones o los conceptos que manejamos son bastante divergentes con las otras psicoterapias. Claro. Sí, es decir, bueno, al menos lo que conozco de las psicoterapias más conocidas, más que se enseñan más dentro de las facultades en psicología, que son el humanismo, el cognitivo-conductual, yo creo que se apuntan a este cuidado de sí en este sentido que mencionas, de tú lo puedes todo, tú puedes lograr todo lo que quieras, todo lo que pretendas, ¿no? Y el psicoanálisis, como bien dices, parece que va en un sentido contrario a eso, bueno, hay cosas que uno no va a poder lograr, pero no porque uno, digamos, no tenga alguna valía sino porque, bueno, hay imposibles lógicos que ya están determinados por el mismo significante, y que, bueno, a veces estas cosas, digamos, los pacientes piensan que ellos no pueden porque están fallados, porque hay una falla en ellos, ¿no? Como Alfredo Alfredo Lenze ha mencionado en algunos lugares,
que la neurosis se caracterizaría como la barradura cae sobre el yo y el otro queda sin barrar, ¿no? En este caso de la neurosis. ¿Qué piensas de eso? Sí, claro, es lo que estás diciendo. Hay que aceptar que no hay completud, que hay, que uno está barrado, que está agujereado, que tiene esta herida de la que hablábamos al comienzo y que por lo tanto el otro también. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, este concepto tan famoso y tan repetido en todos los ámbitos, no solo en psicoanálisis, que es el falo es esto. No es, ni siquiera yo la tomaría como la premisa universal del pene. El falo es querer completar al otro. El falo es querer ser el salame del otro, como decía Oscar Mazota. Entonces, aceptar la barradura es justamente aceptar que hay algo que no puedo completar. Se entiende que hay algo que no voy a poder, de ninguna manera. Por eso, volviendo a lo que decíamos al comienzo, Lacan decía creer en un yo como tal es una locura. Porque realmente creer que uno puede todo, creérsela, y bueno, es una locura. Ese es el punto. Entonces, el psicoanálisis siempre va a apuntar a aceptar de alguna manera esa barra. La propia y la del otro. Que no hay un otro completo. Claro. ¿Quieren que pasemos a las preguntas? No sé si hay algunas preguntas para hacer, a ver, podemos fijar. Claro. ¿Quieren leerlas ustedes? Sí, ya el público ya ha escrito algunas. Giovanni, no sé si quieras leer tú, por favor, las preguntas. Bueno, vamos a ver. Son varias y pues, a ver. Bueno, aquí hay una. Dice, en México, ¿cómo sería autorizarse como analista? Ya que no hay una formación como tal, lo más cercano es una maestría en clínica, pero no como analista. Lacan en la clase dice que el analista es quien se autoriza a sí mismo. Le están preguntando, no estoy leyendo la pregunta, están preguntando sí, en México. En México yo no podría decirles porque no lo sé, pero lo que les puedo decir que la autorización de analista, por supuesto que uno se autoriza, pero no es sin los otros tampoco. Es decir, porque si no estaríamos nuevamente con la cuestión de la infatuación yoica. Otra vez volvemos a, bueno, mañana me levanto y digo que soy psicoanalista. Y no es que no lo podamos decir. Esta mañana yo hablaba con un colega de un par de analistas que se dicen analistas y lo que menos hacen es psicoanálisis. Mezclan la cosmología, hay otro que mezcla la astrología y se dicen psicoanalistas. Entonces, no es que para autorizarme tenga que entrar a una escuela de psicoanálisis, tampoco estoy de acuerdo con eso, pero no es sin los pares, ¿se entiende? No es sin los otros, porque por una cuestión obvia. Entonces, no es que yo mañana puedo decir que soy ingeniero atómico, en total me autorizo a mí mismo. Entonces, para ser psicoanalista, la autorización, obviamente, que no pasa por un título universitario, que no pasa por un posgrado, etcétera, etcétera, pero es con los otros, con los pares. Ahora, la relación que tiene México con el psicoanálisis no la tengo muy clara. Acá en Argentina, para ejercer la salud mental, solamente la pueden ejercer los psicólogos y los psiquiatras, únicamente. Es decir, que si uno no tiene matrícula, no solamente título, sino que tiene que ir al Ministerio de Salud y sacar su matrícula de médico psiquiatra o de psicólogo, no puede ejercer ningún tipo de psicoterapia, tampoco el psicoanálisis. ¿Qué sucede? Sucede lo que esto ya, ustedes lo sabrán, viene de hace muchos años, la cuestión de, bueno, el famoso texto de Freud, si pueden los legos ejercer el análisis. Sucede que hay muchos, hubo y hay y habrá muchos psicoanalistas que no son ni psicólogos ni médicos. Por ejemplo, a ver, ahí hay algo que se filtró, ahí está. Por ejemplo,
como yo decía el otro día en un grupo de estudio, si Jacques Alain Miller viene a Buenos Aires, él y ejerce el psicoanálisis, él está ilegal porque no es psicólogo y además ni siquiera es psicólogo de la Argentina, porque además hay una cuestión que hay que legalizar los títulos, hacer correlativas, etc. Lo mismo pasó con uno de los psicoanalistas más importantes que tuvimos en Argentina, que falleció hace poco, Leopoldo Germán García, que tampoco fue psicoanalista, ni siquiera fue filósofo, era escritor, sin embargo fue discípulo de Oscar Mazota, etcétera, etcétera, y fue uno de los analistas que formaron más analistas en Argentina, un tipo de mucha cultura también, de mucho vuelo teórico intelectual, es decir, ¿se entiende lo que estoy diciendo? No tenía título de psicólogo, y así hay muchos, muchísimos. El problema del psicoanálisis es un problema, por eso da para otras charlas también. Nosotros en psicoanálisis tenemos varias cuestiones que investigar y que analizar, valga la redundancia, porque hay problemas que nos incumben a los psicoanalistas lacanianos, que tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? Que autoriza, que esto, que aquello, etcétera, etcétera. Una cosa es, como por ejemplo, este tema que ahora se puso muy de moda, que es la responsabilidad subjetiva. Por supuesto que el otro nos goza. A ver, cuando hablamos de sujeto en psicoanálisis, e incluso esto que Lacan también decía, ¿no? En psicoanálisis y ciencia, ¿cómo es? Bueno, no me sale ahora el título de la conferencia. La ciencia y la verdad. Porque se tomó una mal traducción sobre este tema del sujeto, se lo pluralizó, bueno, etcétera. No quiero profundizar mucho sobre eso. Entonces, hay una tendencia a pensar que el padeciente es responsable de lo que le pasa. Obviamente que no lo es, porque si no creeríamos en lo inconsciente. Obviamente que el paciente no sufre porque quiere. Esto es una obviedad y está en la base de la cuestión. Ahora, cuando nosotros hablamos de sujeto, no hablamos de la persona. Vuelvo otra vez sobre este punto, porque si yo mato a un tipo en la esquina, por supuesto que soy responsable. Entonces, acá tenemos la cuestión de la ley y de la legalidad y la cuestión de lo que sucede en un dispositivo psicoanalítico, que es un dispositivo donde, como decía Ricardo Rodríguez Ponte, lo que sucede es algo muy extraño y sucede en 2 dimensiones, ni siquiera en 3. Entonces, es muy difícil de capturar esto y de traspolarlo y de llevarlo a otro plano. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que estar, por un lado, tenemos que ver qué sucede con la ley, por eso no sé bien cómo se manejan en México con este tema, y por otro lado, lo que sucede dentro del dispositivo. Si yo trabajo como psicoanalista en un hospital, no es que no voy, por supuesto que voy a seguir escuchando y señalizando, etcétera, como tengo la escucha de psicoanalista, pero voy a tener que responder a ciertas demandas, en este caso de la institución hospital, porque es así. Es decir, que si a mí me obligan a hacer un protocolo, no sé, una anamnesis del paciente, por protocolo, etcétera, yo la tengo que escribir. ¿Se entiende? Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con la ley, y cuestiones que tienen que ver con el psicoanálisis. Y ahí está el problema otra vez de esta cuestión, bueno, de cómo responde el psicoanalista frente a estas vicisitudes. Gracias, Marcelo. Bueno, hay otra pregunta que dice, si no es un saber preestablecido ni proviene del otro, con mayúscula, y que por lo tanto proviene del sujeto, ¿de qué saber hablamos? ¿Qué tipo de saber? ¿De dónde proviene? Si es válido decir ese saber. No, eso está, quizás me expresé mal. El saber sí depende del gran otro, sí viene del gran otro. El saber, el otro es el vientre del saber porque está previo al sujeto. Entonces, el saber sí viene del gran otro. El tema es que ese gran otro no es nadie en principio. Es decir, puede estar, Lacan lo ha definido de miles de maneras, ha dicho que incluso en el seminario 7 dice que es la madre, miles de maneras.
Pero en el dispositivo, ese gran otro es el lenguaje, que es uno de los aportes más fundamentales que hizo Lacan en su marco teórico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el sujeto el paciente despliega su texto y eso ya es un saber que el analista va a leer y que es un saber que está ahí, que viene del otro, que viene, es decir, porque ¿de dónde va a venir si no? Si el otro está primero, si el lenguaje está primero y si nosotros estamos tomados por un discurso y tomados por un saber, es obvio que viene de un otro. Entonces, el saber, el otro es el vientre de ese saber, que obviamente el paciente en el dispositivo lo va a verbalizar y que esto también tiene que ver con otra cuestión que también nos diferencia a los psicoanalistas, que es pensar cuando el paciente, por ejemplo, dice yo dije tal cosa o usted dijo tal cosa, no importa quién lo dice, o el analista no se tiene que defender cuando el paciente dice porque usted me dijo. Nosotros no hacemos nada con decirle yo no lo dije, porque si el analizante lo está enunciando es porque se dijo, ¿se entiende? Y además lo importante es lo que está diciendo el analizante, no si lo dije yo o no lo dije, ¿se entiende? Bueno, ya después ya son como algunos comentarios, ¿no? Por ejemplo, el sujeto no se cura, solo concilia con su síntoma. Es más un comentario que pregunta. Yo no creo eso. Yo creo que hay cura en psicoanálisis, no por eso tenemos que pensar que el psicoanálisis es una medicina. Yo creo que se cura el síntoma, pero creo que el síntoma no es lo que se conoce vulgarmente como síntoma y lo que se conoce incluso en el campo psicoanalítico lacaniano quizás como síntoma, no es metáfora de lo reprimido. Para mí la represión no existe en el análisis, como digo, la represión es no escucha del analista, es defensa del analista. No es que no haya represión en términos técnicos o en términos incluso de la topología freudiana, si ustedes quieren, o de pero en el análisis la represión no existe. Es decir, en todo caso hay un horror al acto, etcétera, etcétera. Para entender que hay cura, lo primero que tenemos que entender que el analista va a ver, hay algo que podríamos pensar que la neurosis es neurosis de transferencia, es decir, que se crea en el dispositivo. No es que tampoco en términos, digamos, lógicos no exista una estructura neurótica, pero la neurosis de transferencia, eso aparece en función de la lectura del analista. Por un lado eso. Y por otro lado, el síntoma es lo que va a leer el analista en función de lo que él va a autorizar para abrir un análisis. Esto ya lo vine charlando bastante en los últimos charlas, las últimas entrevistas que me hacían. No quiero ir sobre esto porque además es un tema extenso, pero el analista tiene que considerar cuál va a ser el síntoma para abrir un análisis. A ver, el paciente puede venir porque se lava 200.000 veces las manos, pero yo tengo que ver como analista si hago una lectura sobre el texto primariamente, no porque a mí se me ocurra, obviamente, ver si eso es realmente lo que va a llevar a hacer una apertura de análisis. Eso no quiere decir que ese fenómeno que es lavarse 200 veces las manos no desaparezca después, pero tenemos que ver cuál es la apertura del análisis. Y entonces, si hay una apertura, es lo que va a ocasionar que el analista se comprometa en el síntoma, por eso es parte del síntoma, dice Lacan, por eso es parte de lo inconsciente, el analista se comprometa en ese síntoma para dar un cierre. Por lo tanto, hay un alta de esa cura. ¿Se entiende? Eso no quiere decir que el analizante no retome en algún momento. Se va y después de 3, 4, 5 años, si sufre otra vez, puede volver. ¿Se entiende? Entonces, a mí me parece que sí hay cura. Obviamente, lo que no se cura es el lenguaje. La herida estructural, la ansia estructural del lenguaje, eso no se cura. O sea, si te estoy siguiendo, entonces el síntoma propiamente psicoanalítico es también, digamos, por una lectura del analista. Totalmente. A diferencia de la psicoterapia o la psicología, en donde síntoma para ellos es algo, es
de lo que se queja el paciente, o sea, de lo que dice que es el motivo de su consulta, por ejemplo. Sí, esa es una demanda en todo caso. Y además el síntoma está en los manuales. En la medicina es lo mismo. A ver, para que haya síntoma en psicoanálisis, tiene que haber analista. En medicina eso no es necesario. No es necesario que haya médico para que haya síntoma. Porque el síntoma está en los manuales. Está en los manuales, en el caso de la medicina o en el caso de psicología, en los psicodiagnósticos. Entonces, para que haya síntoma en psicoanálisis es necesario el analista. Es necesario la presencia del analista y la lectura del analista y la operación que va a hacer el analista sobre el trazo, sobre el texto de la persona. Es así. Y bueno, no sé también si podríamos agregar que el síntoma tiene una materialidad discursiva, lenguajera. Totalmente. Y no como en la psicología, que pareciera que el síntoma es algo que está dentro de la persona. Algún desajuste neuronal o algo de una materialidad psicógena, ¿no? Claro, por eso yo les decía también antes que tiene que ver con el concepto también que tomamos de realidad, ¿no es cierto? Y lo que es para nosotros la realidad, y si nosotros queremos adaptar a la persona a nuestra realidad, hacer un adaptacionismo, una terapización, y bueno, eso es una posibilidad, pero el psicoanálisis no apunta para allá. Ok. Bueno, Marcelo, quedan 2 preguntas. No sé si las abordamos. Sí, a ver, vamos con ellas. Perfecto. Dice, buenas noches, gracias Marcelo. Ahora que hablas sobre el asunto de la cura, ¿qué curaría una psicoterapia y qué un análisis? O bueno, ¿qué decir sobre la cura? ¿Qué? A ver, ¿me podés repetir? ¿Cómo qué curaría? ¿Cómo es? ¿Qué curaría una psicoterapia y qué un análisis? O bueno, ¿qué decir sobre la cura? Sí, yo, digamos, vuelvo sobre lo que decía al comienzo. El efecto terapéutico puede suceder en cualquier psicoterapia. Yo no sé qué curaría la psicoterapia. En principio uno puede suponer que cura esta queja, si es que cura, que es la queja del paciente que se lava 200 veces las manos. El psicoanálisis no va a apuntar a eso. No quiere decir que eso no lo tenga en cuenta. Pero a ver, voy a dar este ejemplo. Quizás el analizante dice que vino por eso, pero no vino por eso. Y quizás resuelve otra cosa, que es lo que el analista consideró abrir el análisis. Y en vez de 100 veces las manos se la va a lavar 60, o quizás las mismas 100 veces, pero se va porque terminó el tratamiento. ¿Se entiende? No es que quizás se puede seguir quejando, porque es un ejemplo que di, bueno, que es bastante antipático, pero se entiende a lo que voy, es decir, no pasa porque, como digo siempre, si el paciente viene porque se va a separar, quizás no resuelva ese tema, o no se separe o se separe, pero quizás el problema no sea ese, ¿se entiende? Quizás el problema sea otro, depende de la lectura que haga el analista, de eso, porque si no, no es lenguajero el síntoma, sino no tiene un saber en función, la verdad del sujeto va a emerger en función de la lectura del analista, ¿se entiende? No es que no esté en el horizonte posiblemente eso que dice el sujeto, bueno, pero acuérdese que yo me sigo lavando 100 veces las manos, ¿eh? O por dar un ejemplo menos antipático, viene la persona porque no puede dar la última materia de la facultad. Quizás después de 5 años de análisis, no quiere más dar la última materia de la facultad, no le importa más dar la última materia de la facultad, no le importa más recibirse, no le importa dar la tesis, nada. Y el análisis se terminó igual. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Y otra dice, la aceptación es la cura, aunque la estructura siga. No, la aceptación no es la cura. ¿Qué aceptación sería? No. Ninguna aceptación. La aceptación del síntoma, no. Eso es lo que algunos llamaban identificación al síntoma en todo caso. No, para nada. Claro, es que, bueno, hay alguna
hay algunas ideas sobre el psicoanálisis que, bueno, y bueno, no sé si tenga una influencia milleriana, ¿no? O de Colette Soler, no recuerdo de quién. Esto de amar el síntoma, ¿no? O, No, no, no. Sí, sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso, con eso. No, amar el síntoma no. No. claro, claro. Bueno, Giovanni, no sé si tienes alguna pregunta más. Está con la. Desconectado. Sí, ahí le quito el... Ya está. No, sí, bastantes, ¿no? Pero bueno, el tiempo. No, Marcelo, ¿sabes qué? Hace un momento, lo que comentabas, hablaste de la preontologización. Entonces me quedé pensando que también podría ser como algo, una diferencia entre las psicoterapias, ¿no? Y en el psicoanálisis, ¿cómo sería? ¿Cómo abordarla? ¿No? El ser y la ontologización por ahí me quedé pensando un poquito sobre esto, pero bueno, no sé si igual haya tiempo para decir algo, Marcelo. Sí, sí, podemos decir algo breve. Esto es un poco, creo que también lo decía Wilmer antes, ¿no? Las psicoterapias van a apuntar a un ser completo. En psicoanálisis nosotros vamos a hablar de falta en ser. Entonces, Lacan, ¿por qué se llamó antifilósofo? O criticaba o decía, hablaba de la antifilosofía. No porque en algunos aspectos los criticó a los filósofos, habló muy mal de ellos, pero en general él los quería, a los filósofos, y los citó muchísimo, citó más a los filósofos que a Freud. Eh, pero es por esta cuestión de la verdad que yo les decía antes. Entonces, hacer una ontología del ser, una hermenéutica del ser, tiene que ver con esta cuestión de la verdad, se entiende, de la sustancia, es decir, bueno, esto que acabamos de decir. Entonces, por eso Lacan en el seminario 11, va a decir que lo inconsciente es preontológico. ¿Se entiende? Porque tiene que ver con la falta en ser y tiene que ver con algo que, por eso también va a decir, el lenguaje es condición de lo inconsciente. No tiene que ver con algo que está adentro y que está también en el saber, en el sentido del modelo, del ideal, como decíamos antes, sino que tiene que ver con algo en la singularidad del trazo, ¿se entiende? Entonces, no consideramos la verdad, ¿no? Como las escrituras. Tenemos que tratar de que el psicoanálisis tampoco se transforme en un fundamentalismo, en una religión, en un evangelio, porque hay psicoanalistas que también evangelizan, no solo los psicólogos lo pueden hacer. Entonces, tenemos que tratar de pensar en eso y también, para unir un poco esto, quizás ir cerrando, si ustedes quieren, pensar que el psicoanálisis también tiene bastantes problemas que los psicoanalistas tenemos que ver y que leer, y yo mismo en todo lo que he leído desde que me formé hasta hoy, he tratado de ver y de rever, porque si el psicoanalista no puede hacer esto con su disciplina, el psicoanálisis se transforma en un evangelio. Se transforma en un evangelio. No podemos hacer ciencia, porque no podemos cuestionarnos. Entonces no podemos hacer ningún tipo de ciencia, de disciplina científica. Y por eso después también nos critican, ¿no? Pues no solo nos critican porque el psicoanálisis es largo o es costoso, nos critican porque cuando Lacan dice es la práctica de la charlatanería, pero él lo dice en función de una cuestión histérica, etcétera, etcétera, pero se toma eso para pensar que somos todos charlatanes, porque no tenemos una disciplina enmarcada en miramientos científicos y lógicos sobre todo, ¿no? Claro. Bueno, y bueno, ya para ir cerrando, nada más un comentario, ¿no? Respecto al contexto acá en México, porque bueno, vos decías que no conoces mucho, ¿no? De lo que pasa, cuál es la relación entre México y el psicoanálisis. Bueno, acá te comento así rápido, ¿no? El psicoanalista se forma en las instituciones,
Es decir, si tú no te formaste en una institución reconocida, en la EOL o en la Asociación Mexicana de Psicoanálisis, no eres psicoanalista. En algunas partes, en algunos lados, ¿no? Y algunos otros, con solo estudiar una maestría en psicoanálisis, ya eres psicoanalista, ¿no? Por ejemplo, acá en el sureste, lo que sí he escuchado de algunos analistas es que ellos distinguen el psicoanálisis de la psicoterapia orientada psicodinámicamente o psicoanalítica, porque bueno, el psicoanálisis primero tiene que ser 3 veces por semana, ya sabes, el típico del estándar de la IPA. Y bueno, en cambio la psicoterapia psicoanalítica es 1 vez por semana y utiliza otras técnicas. Y bueno, o sea, hay una visión muy arraigada en el psicoanálisis IPA, ¿no? Para que veas que, bueno, Lacan no ha tenido una influencia aquí, ¿no? Al grado de esto. Sí, igual vos nombraste instituciones lacanianas también, ¿no? La EOL, pero claro, pero lo que pasa es que si el psicoanálisis, sí, claro, la IPA es una institución bastante, hoy en día siguen pensando, me parece, que si uno no se analiza 3 veces por semana no es psicoanálisis. Claro, lo que pasa es que si el psicoanálisis se va a manejar así, bueno, no deja de ser un evangelio. Digamos, tenés que ir a misa todos los domingos. No sé, yo tengo analizantes que a veces se analizan 2 veces por semana, a veces 2 veces por día. La semana pasada le dije a un analizante que íbamos a hacer 2 veces en el día de la sesión y la hicimos. Y hay analizantes que se analizan 1 vez cada 15 días. No entiendo esta cuestión del reglamento, ¿no? Del ideal reglamentario o reglamentoso, por decirlo así. La verdad que cuesta entenderlo. Bueno, a Lacan se lo expulsa por estas cuestiones, se lo expulsa de la internacional porque él no estaba de acuerdo con estas cosas. Claro. Bueno, si les parece, podemos ir cerrando, ¿no? El conversatorio. Y bueno, te agradecemos, Marcelo, por aceptar nuestra invitación y por esta charla. Y bueno, nosotros seguimos acá intentando difundir un poco la propuesta de Lacan, no la lacaniana, sino la de Lacan, ¿no? Por eso el título del flyer, Psicoanálisis de Lacan. No, Marcelo, muchas gracias. Está muy bien, hay que recuperar a Lacan. Gracias a ustedes, Vilma y Giovanni, muchas gracias por invitarme. Gracias. No, bueno, gracias a los que nos sintonizaron. Buenas noches y bueno, nos vemos para...